Hebreos 10:14, como leemos en nuestra lección de escuela sabática, y lo declara las Sagradas Escrituras, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios. Dios había establecido sacrificios en la antigüedad. Y cuando hablamos de perfecto, debemos tener en cuenta el concepto bajo o el símbolo de concepto de perfección en el sentido de completo. Y por lo tanto, aquellos sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, no eran perfectos, no eran completos porque solo eran símbolo del sacrificio precioso, del sacrificio de salvación que Jesús haría e hizo por ti y por mí. Por lo tanto, cuando Jesús viene y entrega su vida, completa aquel símbolo, aquel plan establecido en el santuario, en el tabernáculo, y hoy tenemos completo el cuadro, tenemos completo el hecho de que la salvación se logra a través del sacrificio y único sacrificio, el de Jesús por ti y por mí. La lección nos presentó que allá en la antigüedad habían diferentes tipos de sacrificio. Y todos ellos, como decíamos, eran un símbolo, reflejaban el plan de salvación de Dios para nosotros, para ellos, y que tenía que tenerse en cuenta, número uno, símbolos, no completo, y número dos, tenía que tenerse en cuenta que era con el propósito de Dios que tú y yo, que ellos no olvidaran que Jesús vendría y estaba ya decidido a entregar su vida por ti y por mí. Pero surge la pregunta, ¿por qué es necesario el sacrificio? Y especialmente el sacrificio de Jesús. ¿Por qué es necesario? Vamos al principio, vamos al origen. Génesis. Génesis capítulo 3, Dios declara que si nosotros pecamos, entonces nosotros hemos de morir. Por lo tanto, ya en Hebreos, en el Nuevo Testamento, encontramos la declaración que la paga del pecado es muerte. Y a partir de allí, entonces, el pecado, el mal, demanda muerte como paga, como liberación del compromiso del pecado. Eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Pagó el precio, ya lo has oído. Hizo posible que lo que demandaba el mal, no Dios, lo que demandaba el pecado, no Dios, sino que lo que mandaba el pecado, que era la muerte, porque tú y yo habíamos pecado, Jesús la tomó para sí. Y ahora nosotros podemos decir claramente que la muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva, en lugar tuyo, en lugar mío. Qué amor de Dios, qué amor de Jesús. Allí, perfecto, completo, sin que haga falta nada. Por lo tanto, no hay ningún sacrificio que puedas hacer tú o que pueda hacer yo que compense, que gane la misericordia, el perdón de Dios, que obtengamos a través de nuestro sacrificio bendición de Dios. No es posible porque el único sacrificio perfecto, aceptado, es el de Jesús, el que sí hace posible la bendición, la misericordia, el perdón de Dios en tu vida y en la mía. Pero tú me dirás, Jesús habló de llevar la cruz y Pablo habla de que nos presentemos como sacrificio vivo. Esto es interesante. Presentarse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si nosotros leemos detenidamente Romanos 12, Hebreos 13 y leemos el Antiguo Testamento en cuanto a la declaración del ayuno que le agrada a Dios, que quiere Dios, es algo que tú y yo no podemos por naturaleza brindar, pero en Jesús sí es posible lograrlo. ¿Qué es esto?
alabar a Dios. ¿Qué es eso? Hacer el bien, compartir la bendición de Dios, justicia. Mi hermano, mi amigo, esto es interesante. Le llamamos sacrificio porque no es nuestra naturaleza, pero tengamos cuidado. Ese término sacrificio o obra, si no es en gratitud, entonces son las famosas obras llamadas obras muertas. Pero si tu sacrificio, si tu dedicación, si tu alabanza, si tu entrega a Dios, si tu servicio a los demás es en gratitud por lo que Jesús ha hecho, gloria a Dios. Que el nombre de Jesús sea glorificado en tu vida y que gocemos de la bendición de ese sacrificio precioso que trae a tu vida y a la mía salvación, vida, vida en abundancia, vida eterna. Que Dios te bendiga.